Mira, mi siguiente pregunta es que tengo dos y no sé por cuál empezar. Mira, voy a empezar diciéndote primero, bueno, ya, y luego te haré la pregunta. Primero decirte que creo que de las imágenes que he visto más chulas, y evidentemente la investigación, es en Iwo Jima, la de Iwo Jima, la del Me 80 gusta lo de aniversario. Porque Guayama. además le dije a Egoiz, ¿dónde? O sea, ¿fuisteis allí? Me dijo, no, no, una playa que hay aquí de arena negra, pero es que es espectacular, la voy a dejar en pantalla porque para mí es espectacular. Te voy a hacer una pregunta que puedes resolver en un minuto para que quede muy claro y no haya más bulos que creo que incluso yo me lo he llegado a comer. ¿Eh? ¿Se usó el euskera para las comunicaciones cifradas de la Guerra del Pacífico? No, no hay evidencia de ningún tipo. Es más, le dedicamos hoy a Arzabal y yo un especial de esa revista que sacamos muy puntualmente y que ya hace bastante del último número, en el 2017, si mal no recuerdo. Y entonces lo que no podíamos probar, porque es una cuestión de inteligencia en un contexto de los años 50, cuando se establecen las negociaciones con los norteamericanos, entonces el gobierno vasco en el exilio, es decir, capitaneado por el PNV, tiene una relación especial con la inteligencia norteamericana que pasa a segundo plano, es decir, ya no interesa en detrimento pues, de otros gobiernos, ¿no? El gobierno de Franco pasa. Y entonces es como una especie de levantar el dedo y decir, aquí estoy yo, sabes que soy pues aquel que estuvo en Guadalcanal con el mito del euskera en Guadalcanal. Es una cuestión que han ido repitiendo como un mantra porque había una época, y ahora afortunadamente ya no se ve apenas, pero hubo una época en la que como una serpiente de verano todo el mundo utilizaba pues para contar esa historia, ¿no? Y la daban por buena porque la única referencia era periodística, ni siquiera hay una referencia Sí. documental. Nosotros en ese momento de la investigación que habíamos empezado con el proyecto Fighting Basque, el proyecto de vascos en la Segunda Guerra Mundial, no podíamos demostrar que aquello no era verdad, porque todavía no teníamos el listado de marines de origen vasco de primera y segunda generación. No lo conocíamos. Entonces, claro, cuando fuimos a hacerlo, y ya es un momento en el que ya tenemos 50, ya sabemos que esos no existen, que no son reales. Es decir, que en un lugar como Nevada, California y demás, pues que son X familias y que se conocen todas, el citar pues a un tal Juanana o gente que no es real, pues ya te da idea de que si un mito no se puede probar, lo que tienes que intentar es probar que no es posible, ¿no? Y ya sabemos en este momento de la investigación que tenemos prácticamente, nos acercamos a los 1800, 1900 veteranos de origen vasco que participan con los estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de primera y segunda generación, ¿eh? Nacidos aquí y exiliados económicos, es decir, emigrados económicos en su mayor medida no serían exiliados, serían migrantes económicos o hijos de, y que ellos mismos se definen como tales. Es decir, yo no le pongo etiquetas a nadie, ni le digo a nadie qué identidad tiene que tener, ni entro en cuestiones nacionales de ningún tipo, ni discriminamos a nadie por ninguna razón de sentirse más estadounidense que español o vasco. Nos da exactamente igual. Sí. Nosotros hemos hecho un trabajo que realmente es un estudio de diáspora porque al ir esa persona a la guerra lo que hace es visibilizar a toda la generación de migrantes, y podemos hablar de otros enseguida. Es decir, cuando yo voy a la guerra, en ese momento mi abuelo o mi padre que llegó a Estados Unidos cobra protagonismo porque se le puede ver, puedes ver a todos los parientes juntos, es decir, tiene un sentido. Y lo que es la Segunda Guerra Mundial, al identificar las familias, se convierten en estudios de diáspora, ¿no? Entonces, nos hemos dado con cosas muy interesantes que ya eran conocidas por estudios de la Universidad de Andalucía, como por ejemplo esos 2000 andaluces que llegaron a California, a San Francisco, después de venir de cortar caña de azúcar en Hawái y que al inicio de la Segunda Guerra Mundial están en San Francisco. Hay muchos Sí. veteranos que luchan con los estadounidenses. La gente de Nevada, por ejemplo, hay algún matrimonio mixto. Es una memoria que realmente es muy placentera porque cuando haces un descubrimiento, a veces sale una saga completa de 4 hermanos o de 5 hermanos veteranos, y hay incluso en algún caso que de 4 mueren 3 en la guerra, muy raro, porque el porcentaje de bajas es el que es, pero tenemos en cuenta de que no hay estudios parecidos, es decir, no, a ver, la comunidad irlandesa, italiana, polaca, alemana, incluso en Estados Unidos es enorme y los descendientes están cifrados en millones de personas, pero nosotros somos pocos, ¿no? Estaremos en 50.000 los de origen vasco, ¿no? Que se declaran ellos a sí mismos de origen vasco, unos 50.000 pueden ser, ¿no? Entonces, claro, todas estas memorias, entre sacarlas, es algo muy complicado, pero hoy en día estamos en disposición, y respondiendo a la pregunta de los que eran Guadalcanal, de haber deconstruido esa historia, y a fecha de hoy esperamos que todavía el que la construyó, que obviamente ya no vive,
pero alguno sigue sosteniéndola y no enmendalla, ¿no? Como decía el cantar de Mio Cid, ¿no? Pues alguno pues salga del armario cual garganta profunda y nos diga, pues mira, yo sé dónde está el Capitán Carranza, ¿no? Es un mito de carácter nacional que a los vascos nos gusta tanto, ¿no? El tema del euskera y tal es algo que, bueno, pues que tiene mucha pegada, ¿no? Pero no es real. Nos ha costado muchos problemas, algunos de muy difícil comprensión, porque lo que hacíamos es, a cambio de esta mentira, os vamos a dar todos estos veteranos que sí son reales y que nadie conoce. Entonces, han preferido algunos, por sostener cierta idea de sectarismo, que para mí, hoy en día, en el siglo XXI, parecía que estaba ya de modé, y sin embargo vemos el sectarismo aupado en las redes sociales a cada minuto. O sea, es algo impresionante, ¿no? Cuando hemos sido capaces de estar sosteniendo mitos a base de leer cuatro cosas y ahora que tenemos la capacidad de comunicar de esta manera tan potente, que Nos sigamos comemos cada engordando cosa. mitos y mentiras constantemente es algo horroroso Bueno, yo para tengo que mí. decir que creo, o sea, yo ya te digo que yo me comí ese mito, ¿eh? Ahora, no sé si lo divulgué, Bueno, pero no comer pasa sí me lo nada. comí. Porque en mi Nosotros también, hasta que nos metimos con el tema y vimos que que no aparecen, es que no aparecen, no están. Es que ninguno de los tres o cuatro que citan están. Fernández No. Bacaicoa, Juanana, no existe ninguno. Entonces es que esa gente no está. Y dices, coño, si no están, será verdad. Entonces, claro, cuando determinados personajes de la vida política te atacan con cierta agresividad, pues te das cuenta de que alguien Claro, sabe más, ¿no? pues se le De que desmonta el alguien sabe más. mito y